Estamos de regreso en a las 8:45. Nos acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y en esta segunda parte vamos a conversar con el diputado de Encuentro por Guatemala, Leonel Lira, sobre las compras por excepción, que ya se han vuelto una tradición en el gobierno de Otto Pérez Molina. Vamos a ver qué nos comenta Leonel en unos instantes. Pero antes de eso quiero compartir con ustedes el mensaje que nos deja nuestro televidente Rolando Micheo en Facebook, en mi cuenta en Facebook, que dice lo siguiente: hablando de corrupción, siempre del presupuesto de mi bello país se roban el 70%. Guatemala podría ser un país como Singapur en menos de 5 años. ¿Por qué no bajamos a este gobierno por la vía que la Constitución nos permite y sentamos un precedente para cualquier basura corrupta que quiera aprovecharse? Dignidad y libertad nos hace falta. Ya quisiera yo conocer a un militar que le devuelva la dignidad a la institución y al pueblo. Opina Rolando Micheo. Comuníquense con nosotros por Facebook. También quiero agradecerle a Otto René López López, a Haroldo López, a Mario RBM y a José Daniel Rodríguez, que dicen presentes en a las 8:45. Entonces, vamos ahora con nuestro invitado, Leonel Lira, porque vemos, Leonel, que, bueno, yo creo que poco probable que en Guatemala llegara a darse un golpe de Estado, y creo que sería, sin duda, mucho mejor arreglar las cosas vía la deslegislación, porque realmente necesitamos eliminar un montón de legislación más que crear nueva, aunque es una ironía, porque para poder eliminar legislación tenés que legislar. Pero una de las cosas que obviamente en Guatemala ya tiene cansados a los tributarios, a los pagadores de impuestos, es el robo descarado. Y uno de los medios que ya se ha vuelto, vamos, de los predilectos del gobierno actual, al igual que lo fue del anterior, son las compras por excepción. Bueno, primero quisiera que le explicaras a los televidentes qué son las compras por excepción. Y bienvenido. Gracias, buenas noches. Bueno, las compras por excepción están establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y se establecen que son para casos fortuitos o casos de fuerza mayor, catástrofes, desgracias nacionales, cuestiones que incluso están fuera de control de las autoridades, o que en algún momento se necesita adquirir insumos sin pasar por todo un proceso de licitación que lleva un determinado tiempo. Son necesarias, por ejemplo, en caso de un terremoto, en caso de una calamidad o algo. Sin embargo, como tú bien ya lo decías, se ha abusado mucho del uso de esta figura. En los últimos 3 gobiernos, básicamente, se ha venido aprovechando esta modalidad de compra, y lo que sucede es que se permite comprar cualquier cosa, básicamente, sin pasar por la Ley de Contrataciones del Estado, es decir, sin licitar o sin cotizar, y se da lugar a que se adjudique a dedo, arbitrariamente, a quien se quiera comprar, al precio que se consigue. Entonces, ese es uno de los problemas que presenta esta figura. Como todo en la legislación, tiene un espíritu correcto, pero cuando se interpreta o cuando se utiliza mal es cuando ya se desvirtúa el fin de cualquier ley. El argumento que han utilizado es de que no están violando la Ley de Compras y Contrataciones, porque de hecho las compras por excepción están normadas en la Ley de Compras y Contrataciones, pero no es ese como decís, no es ese el espíritu para el cual está hecho. Pero no son solo las compras por excepción, o sea, hoy por ejemplo anunciaron esto de los 68 millones para compras de alimentos, la semana pasada de los 80 millones, 80 y pico millones para armas, o sea, pero no son solo eso. Me recuerdo que ustedes en algún momento comentaron de que creo que era como el 85 o 90% de las compras que se hacen en el gobierno se hacen no por los procesos que se deberían de hacer, sino saltándose las trancas. Un porcentaje muy alto, y que incluso ni siquiera están subidas al portal de Guatecompras. En el caso específico, por ejemplo, ahorita, del tema de los alimentos, por supuesto que esa es una catástrofe nacional, pero no es una catástrofe que ocurrió de la noche a la mañana y que de repente, tenemos gente que está desnutrida, o tenemos una crisis de alimentos. Esto es algo que ha venido
dándose durante mucho tiempo, incluso les podría decir desde tal vez hace un par de gobiernos, y que no se le ha prestado la atención. Entonces, la atención debida. Entonces, lo que al final sucede, estas compras, en estas situaciones como la de ahorita, es que demuestran la improvisación que hay en este gobierno. Tienen 16 meses de estar al frente del gobierno. Creo que ya hubieran podido implementar una política de seguridad alimentaria y de atención a la desnutrición y de atención alimentaria muy específica, que ya tuviera resultados. Es el mismo tema, por ejemplo, de la compra de las armas, que sale el ministro de Gobernación y dice, no, es que mire, por la urgencia y los procesos que lleva. Si al asumir el gobierno hubieran iniciado el proceso de licitación para la adquisición de las armas, ya las estuvieran utilizando, ya se hubiera pasado todo el tiempo hasta de los recursos legales que se pudieran haber interpuesto y todo. Nos dijeron que había un plan de gobierno, que tenía un equipo formado, pero lo que vemos es improvisación. Estos temas son de improvisación. Cuando se hace compras por excepción, por ejemplo, cuando fue el terremoto de noviembre pasado, son entendibles y son aceptables incluso hasta cierto tiempo, pero que sigamos a 8 meses después del terremoto queriendo comprar por excepción, eso ya no tiene razón de ser ni tiene justificación. Correcto, eso ya no tiene justificación. Y sobre todo con la corrupción que ustedes mismos han denunciado en toda la respuesta gubernamental que hubo para este terremoto, Leonel. Nosotros fuimos, cumplidos los 6 meses exactos del terremoto, fuimos a visitar San Marcos, para que no dijeran que nos contaron o que por ahí oímos. Fuimos a visitar y de la misma gente, las mismas autoridades nos dijeron, miren, de las 2,000 casas que se prometieron, solo van 80 construidas. Y de las 100 y pico de escuelas no se ha iniciado ninguna. 6 meses después. Entonces, ¿para qué sirvió todo el tema de la autorización de compra por excepción, todo el tema de la calamidad? Si al final no vimos resultados. Ahorita y tal vez la pregunta ahí es, ¿y qué pasó con los fondos de las 2,000 casas? ¿Y qué pasó con el fondo de las de los cientos de escuelas? Mira, hubo algunas cuestiones. Por ejemplo, la misma Contralora denunció que hubo un negocio en el tema de la destrucción de las casas. Y Corred también lo denunció. Costaba alrededor de 30,000 quetzales la demolición de una casa y limpiar todo. Entonces, demolieron hasta lo que no era necesario porque fue un negocio. Y después el tema de la construcción fue muy lento, al punto que cuando se cumplieron los 6 meses del terremoto, la vicepresidenta de Guatemala salió diciendo que se iba a necesitar una ampliación del plazo para terminar las casas y todo, y ahorita no van las 2,000 incluso todavía. Entonces, ahí esa es un poco la respuesta de qué pasó con los fondos y a dónde se fueron. Creo que se utilizaron en otras cosas que no eran, o de repente se está haciendo algún negocio de fondear alguna institución financiera o algo, no sé, podría ir por ahí. Hay sospechas extrañas, dirías, Leonel. Entonces, básicamente, el terremoto en San Marcos fue una tragedia. Sí. Pero el desastre fue la respuesta del gobierno, que realmente lo único que ha hecho es abrir espacios para que hayan serias sospechas de que más interesados que en ayudar a los damnificados están interesados en ver cómo pueden manejar el dinero de los tributarios, porque es de nosotros, de los que pagamos impuestos, ese dinero. Manejarlo a su antojo para que vaya a parar a los bolsillos vayan ellos a saber quién. Así es, pero mira, ahí va un tema que tú mencionabas al principio, y es el tema de la deslegislación. Yo me enfoco más en el tema del cumplimiento de la ley. Yo creo que tenemos leyes que están bien hechas, leyes que tienen un objetivo y un espíritu, que se cumplan, o que el sector justicia aplique las leyes como deben ser. Ese es harina de otro costal. Pero vemos funcionarios que al final salen exentos de culpa, o es un buen negocio malversar 100 millones, pagar 2 millones de multa, salir en 5 años de la cárcel y
y hay un dicho muy conocido que la vergüenza pasa, pero la plata queda. Entonces, la plata queda en casa. La plata queda en casa, correcto. Entonces, ese es un tema que hay que centrarse también y enfocarse en cuál es el sistema de aplicación de justicia que se está dando para todos estos casos. Pero bueno, ya que estamos con los refranes, yo también tengo uno de las abuelitas. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y puede ser que el espíritu de algunas leyes sea muy bien intencionado, pero la realidad es que ha sido un desastre la legislación propia del Estado benefactor y paternalista, no solo en Guatemala, sino en cualquier lugar del mundo, porque olvida ciertas axiomas y premisas básicas de la acción humana. Como bien dijo el pensador inglés Lord Acton allá a mediados de 1860, 60 y pico, que ya en Guatemala creo que es conocidísimo, por lo menos por esta frase: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Y cómo adquieren los gobernantes el poder? Con legislación bien intencionada, pero lo único que ha logrado es precisamente esa buena intención, darle poder a los gobernantes para quitarle más dinero a los que podrían estar invirtiendo en creación de fuentes de trabajo. Pero el sistema de aplicación de justicia tendría que aplicar las leyes. Si la legislación es bien intencionada, los jueces son los que deben encargarse de aquellos que hacen mal uso de las leyes. Pero los jueces no tienen, o sea, ellos no pueden iniciar la acción, sino que tienen que hacer, por ejemplo, el Ministerio Público o la Contraloría General de Cuentas. Yo hablo de todo el sistema de justicia, y de todo el sistema de justicia me refiero a las Cortes y al Ministerio Público como ente investigador y como ente principal de un proceso judicial. Por supuesto, la Contraloría de Cuentas. Es todo un universo de entidades que participan y es todo un universo de entidades a las cuales debemos estar atentos. Pero en el tema específico de las compras por excepción, yo lo que veo, y lo repito, es que lo que falta aquí es un plan y lo que estamos viendo es improvisación. Yo traigo algunos datos muy específicos, rápido. Por ejemplo, el presupuesto vigente del Ministerio de Agricultura, que es el que anunció hoy la compra por excepción, es de 1.756 millones y han ejecutado 413, que es el 23.5. O sea, ya vamos a la mitad del año. Ya vamos a la mitad del año y no han ejecutado ni la cuarta parte. Pero hay dos programas muy interesantes. Uno se llama Apoyo al Consumo Adecuado de Alimentos, que tiene un presupuesto de 467.2 millones y ya ha ejecutado nada más 54, 11%. Y otro que se llama Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares, que son 587 millones y ha ejecutado 114. El Ministerio de Agricultura debe tener un trabajo conjunto con la CESAN para el tema de la seguridad alimentaria, conjunto con la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, con los COCODES, donde se apliquen nuevas políticas, donde se apliquen nuevas formas, por ejemplo, el extensionismo agrícola, donde se ayude a las personas a cultivar, donde se les den nuevas herramientas, nuevas tecnologías, nuevas técnicas de cultivos, no siempre el mismo cultivo, no siempre caemos a la tradicional de regalemos el saco de fertilizante y encima regalamos un fertilizante que ni siquiera es el de la calidad necesaria. Aquí se da un fertilizante y se da el mismo en el Quiché que en Santa Rosa, que en Zacapa o que en Alta Verapaz. Debería incluso los fertilizantes ser diseñados por área geográfica de acuerdo a las calidades y cualidades de cada suelo. Entonces, a ese punto es al que quiero llegar. En lugar de haber todo un plan, lo que hay es improvisación y bueno, hoy se van a comprar 68 millones, a ver a cuántas familias vamos a alimentar por un periodo corto de tiempo y seguiremos teniendo estas situaciones siempre. Bueno, por mucho tiempo vamos a alimentar a la familia de los que vayan a venderle esos productos al gobierno, que al final ese es el punto, tristemente, contadas excepciones, pero tristemente el sistema que tenemos atrae a los peores representantes de nuestra sociedad. Y pues bueno, ahí estamos viendo las consecuencias de que muy buenas intenciones pueden haber, pero detrás daño se le hace, solo le facilita la corrupción y al final daño se le hace a la gente con todos estos, porque lo que te escuché leer fueron programas asistencialistas, paternalistas, que bueno, también dañan moralmente a la gente. Pero Leonel, muchísimas gracias por habernos acompañado de nuevo en A las 8:45. Vamos a la nota de